al ver la maldad. Entonces, mire, déjeme decirle un poquito, a ver si ya los que han estudiado un poco la Biblia me entienden, más o menos con los 120 años. Dios estableció fiestas, fíjese, llamada el año del jubileo. Amén. ¿Han oído el año del jubileo? El año del jubileo es una fiesta judía. Esta fiesta se han estado dando, mis amados, desde que el hombre dejó el kairos de Dios. Mire, el kairos de Dios es aquel tiempo indefinido. Era el que tenía el huerto del Edén. Ahí no había tiempo. Ahí el hombre vivía y vivía, pero en un tiempo kairos, no había tiempo. Cuando el hombre pecó, empezó a contar el tiempo. Por eso el Señor le dijo a Adán: el día que pecares, ese día morirás. Entonces para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice la Biblia. Y si se da cuenta, Adán no llegó a los 1000 años, murió en el año 900 y algo. Se cumplió la profecía que le dijo, que en ese día iba a morir. Entonces mire, empezó el conteo de los años. Inmediatamente el hombre sale del huerto, y los judíos tienen ese conteo. Ellos se basan al calendario lunar y empiezan a contar desde que ellos dicen desde que se creó el huerto, pero no puede ser, porque cuando se creó el huerto todavía no había tiempo, no había cronos, no había cronología. Entonces el tiempo empezó cuando Adán fue expulsado del Edén, y empezó el tiempo a caminar, y los hombres empezaron a morir, y fue bajando el tiempo, la edad de los hombres. Entonces el calendario lunar dice que a estas fechas nosotros estamos en el año 5775, más o menos, según ellos. Según los judíos, nosotros en el calendario lunar estamos en el año 5775. Pero ellos se han equivocado en varias cuestiones, en varios datos de tiempo en la genealogía, fíjese. Porque yo una vez lo saqué y le di una copia a usted, no recuerdo, si recuerda que lo traje, pero no recuerdo qué fecha fue, pero ahí la tengo anotado, que realmente, mis amados, nosotros estamos en el año 5996, según el calendario, el tiempo que salió de Adán de Edén. Si estamos en el año 5996, hacen falta 4 años para que lleguemos al 6000. Amén. Y fíjese, en el 2018 se cumple 70 años desde que Israel se hizo nación. Pero entonces, esta es mi tesis de los 120 años que están aquí. Mire, el Señor estableció el año del jubileo para el pueblo, para la tierra también. El año del jubileo lo que significa es liberación, vindicación. Es un año de fiesta, mis amados. Es un año que los esclavos son libres. Es un año que el Señor paga las deudas y ya no debes más. Y eres libre para irte a tu casa, eres libre para hacer lo que quieras, y ya no hay más, no se tiene que trabajar, no se tiene que hacer nada. Es un año de jubileo. Se tocan las trompetas y hay liberación. Fíjese, hay liberación. Así hubo liberación en el pueblo de Egipto en esa vez, cuando salieron de Egipto. Entonces, mire, para mí, si usted hace la cuenta, si usted cuenta 50 jubileos, porque mire, el año del jubileo se determina de 49 más 1, 50 años. Cada 50 años el pueblo de Israel celebra esa fiesta. Entonces, haciendo una multiplicación, 120 por 50 nos da un total de 6000 años. No sé si alguien tiene una calculadora ahí que lo puede verificar. 120 años por 50 nos da 6000 años. Entonces quiere decir, mis amados, cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Está hablando de la humanidad,
porque ciertamente él es carne. Serán pues 120 años. Entonces yo pienso, esa es mi tesis. En el 2018 el pueblo de Israel celebra el año de jubileo, 2018. Y en ese año, en el 2017, 2018, se cumple 6,000 años desde que Adán salió del huerto. Entonces, mire, mi tesis es, yo creo que el tiempo ya está cerca, mis amados. El Señor dijo que ese iba a ser el tiempo para el hombre, para la humanidad. Y yo creo, mis amados, que según las señales que estamos viendo, las lunas sangrientas que se van a dar el próxima semana, la primera, y ahí otra consecutiva en septiembre, octubre, y luego el año que viene otra. Y la Biblia dice que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, y entonces vendrá el día del Señor. Y mire, dice, y va a haber un gran terremoto, dice el sexto sello, un gran terremoto. Y yo he estado oyendo de muchos terremotitos por ahí, en ciertos lugares. Yo no sé si usted lo ha oído. En muchos lugares, mis amados, no solo en un lugar. Es como que estuvieran sonando los tambores para uno fuerte, mis amados. Yo no sé en qué nación, pero se va a dar uno fuerte en este tiempo. Porque mire, el tiempo se está acabando. Se está acabando, mis amados. Y yo creo que hemos escogido el mejor tiempo para reiniciar las cosas. Si tú este tiempo lo escogiste para reiniciar lo que habías dejado ahí pendiente, porque ahí estaba, el Señor no quita, dice que Él no te quita, no te pide el don, porque el llamamiento y el don son irrevocables. Entonces, si el Señor te ha regalado dones, te ha regalado llamamientos, hoy es cuando nosotros debemos de reiniciar eso que el Señor nos ha dado. Y empezar ahorita sí que, porque está el año declarado del reinicio. Hay una unción apostólica o profética que nos va a ayudar, mis amados, a no volver a caer, a no volver a ser de esas personas negligentes. Negligentes es aquellos que se les ha encargado algo y lo toman así por así, no lo cumplen. Negligencia. Entonces, mis amados, hoy es tiempo en que nosotros debemos de saber de que Él se está acabando. Debemos de ver de que este tiempo que viene hay que trabajarlo con ahínco, con deseo, con anhelo y caminar, mis amados, como que el Señor ya viene el día siguiente. Entonces, mire, esa es una tesis que yo tengo, ¿va? 50 por 120, 6,000 años. Y 6,000 años según se cumple en el 2018 de la existencia del hombre después de que pecó. Entonces, mire, yo quiero también que veamos ciertas cositas aquí, mire, porque yo quiero hablarle del predicador de justicia, Noé, ¿verdad? Mire, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Gracia, bondad, favor, misericordia, eso quiere decir esa palabra gracia. Pero mire lo que dice aquí enseguida. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Mire, mis amados, a Dios le va a pesar. A Dios le va a pesar dejar mucha cristiandad para la tribulación. A Dios le va a pesar. Pero no va a tener más remedio que hacerlo. Porque Él es justo, mis amados. Y Él va a recompensar a aquel que es justo. Aquel que ha buscado con ahínco, ha buscado con deseo y anhelo en contra de la marea. En contra de aquellos que no te quieren apoyar, de aquellos que no te dan el visto bueno, o te menosprecian o te desprecian porque tú solo iglesia, que porque tú solo el Señor, que solo porque tú solo las cosas de Dios. No importa, mis amados, porque el Señor está viendo cada caminar, cada deseo, cada anhelo que hay en tu corazón. Alguien me decía en el día del discipulado que tuvimos el martes: pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos ver esto que los cristianos pues tienen deseos?
Yo veo que muchos cristianos tienen deseo de buscar a Dios, pero por qué no se realiza eso en ellos? ¿Por qué siempre están así abajo en el suelo y a veces están en el cielo? ¿Por qué esa vida como montaña rusa? ¿Por qué? Y hay anhelos de agradar a Dios, pero lo que sucede, mis amados, que en esos anhelos tienen que haber un esfuerzo y un sacrificio. No podemos solamente anhelar algo y solamente anhelarlo con el pensamiento. Debemos de caminar y esforzarnos en conseguir, porque eso, lo que el Señor tiene para ti, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y nos ha dado la capacidad, mis amados, porque si no, no lo exigiría. Mire, el evangelio es un evangelio exigente. Y alguien podrá catalogarme quizás de legalista, pero no lo soy, mis amados, no soy legalista. Pero es un evangelio, mis amados, que hay que separar lo puro, lo santo de lo profano. Tenemos que, mis amados, porque no podemos, mis amados, mezclarnos con Babilonia. Estamos viviendo no en Egipto más. Ya no estamos en Egipto, porque de ahí nos sacó el Señor. Egipto significa el mundo, de ahí nos sacó el Señor. Pero estamos expuestos a Babilonia, que significa confusión, significa muchas cosas. Babilonia es algo, mis amados, que se mezcla. Por eso que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el Señor le dijo: yo quiero darte esta tierra y ya te la di. Todo lo que está ahí es tuyo. Ahora lo que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente, le dijo a Josué. A Moisés no le dijo eso, porque Moisés solo le decía: levanta tu vara y haz esto, levanta tus brazos y yo voy a obrar. Y eso es lo que hacía Moisés. Pero a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmaye tu corazón, porque yo te he entregado esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hicieron? Llegaron a la tierra de Canaán y no destruyeron a sus enemigos. En algunos lugares los dejaron vivos y ellos empezaron a crecer en medio de ellos, y empezó a haber mezclas, y se mezcló la idolatría, la profanación, y empezó el pueblo de Dios a buscar lo profano, los ídolos, y se mezclaron. Y usted lo puede leer, Jeremías, Ezequiel, Isaías, como profetas que se levantaron en contra del pecado del pueblo, y el Señor diciendo: ciudad, antes era ciudad fiel, mas ahora una ramera, le decía al pueblo, porque había dejado al único esposo, aquel que lo había rescatado, lo había dejado por otros ídolos. Entonces el Señor vio cómo el pueblo se desvió. ¿Por qué? Porque se mezcló. Y hoy en día, mis amados, hay una mezcla de cristianismo y paganismo en medio nuestro. Y no podemos, mis amados, permitir eso en nosotros. Tenemos que diferenciar entre lo profano y lo puro y lo profano. Pero para eso tenemos que tener entendimiento. Es necesario que tengamos entendimiento, la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder diferenciar. Aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que ni siquiera lee la Biblia y escucha la palabra de Dios, cuando vaya a ver estas películas y esta herramienta que el enemigo pone, lo va a confundir. Mire, aún a los salmistas que el Señor ha levantado fuertemente, porque mire, hay salmistas que se han levantado con el don que el Señor les ha dado y han escrito cantos lindos, maravillosos, que nosotros mismos los cantamos. Pero hoy en día, ¿por qué ellos no pueden diferenciar la mezcla que hay? ¿Por qué sus opiniones son hacia el arte, hacia la poesía, hacia esto y lo otro? ¿Por qué? Porque no han tenido conocimiento de la palabra de Dios. Han sido salmistas que se levantaron y sin cobertura. Nadie los envió, ellos andan de virín y haciendo sus conciertos, cobrando y todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque nunca se sentaron a ser enseñados.
Y si acaso empezaron así a ser enseñados, hubo un momento que dijeron, yo ya no necesito ser enseñado, el Señor me ha dado un don y lo voy a desarrollar y me voy a ir a las naciones y voy a hacerlo para el Señor, y yo no tengo ninguna cobertura, yo a nadie, con solo Dios y yo. Y ya no se sentaron más. Mire, yo le quiero decir algo. El día que yo deje de sentarme a ser enseñado, ese día ya no tengo nada para usted. El día que yo decida que ya lo aprendí todo, ese día ya no voy a tener nada para usted. Porque uno nunca deja de aprender, mis amados. Uno siempre tiene que seguir aprendiendo y aprendiendo y mire, esa es una de la humildad que el Señor ha puesto en nosotros. El humilde se deja enseñar. El altivo no, dice, ¿y este qué me va a enseñar? Si yo sé, tengo 20 años, 30 años, 40 años de ser cristiano. Pero a veces alguien que tiene 30, 20, 40 años de ser cristiano, quizás uno de un año le gana en madurez. Le gana en madurez espiritual. Porque no es, mis amados, de ser religioso, sino de conocer la palabra de Dios y caminarla. Hoy hay confusión, mis amados, y mucha cristiandad está siendo metida en esa guerra que el enemigo ha tirado hoy en día. Pero mire, dice que el Señor le dijo a Noé, entra tú y tu familia al arca. Mire, mis amados, tratemos de meter a nuestra familia al arca, a costa de todo, mis amados. A costa de todo, no podemos nosotros ser negligentes, mis amados. Debemos de saber que esta salvación fue comprada. Somos carísimos. Valemos la sangre de Cristo, mis amados. Y la sangre de Cristo no se puede mezclar con el vino de Babilonia. Con el vino de Babilonia. Mire, la sabiduría dice, la sabiduría ha levantado su propia mesa, ha puesto su propia mesa. La sabiduría caída ha puesto su propia mesa y ha mezclado, dice, el vino, lo ha mezclado. Y le dice al simple, le dice, ven a comer a mi mesa. Al simple, ¿sabe quién es el simple? Aquel que no conoce la palabra, aquel que no se deja enseñar, aquel que siempre piensa que por ir y venir ya la hizo. Y ese es un peligro, mis amados, porque nosotros debemos de sentarnos y escudriñar las escrituras, porque dice la Biblia, en ellas encontraréis la vida eterna. Entonces, mire, mis amados, yo quiero que usted me entienda en esta noche que el único propósito que Dios quieren nosotros que prediquemos, seamos predicadores de justicia. Mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para el juicio. Todavía están encerrados estos ángeles que cayeron hace, yo no sé, millones de años quizás. Ahí me da la pauta de decirle a usted, viendo esto, me da la pauta de decirle a usted que hay lugares intermedios. Hay lugares reservados para seres, no solo ángeles caídos, sino que los que mueren van a lugares intermedios, a un lugar de espera hasta que venga el juicio final. Miren, mis amados, nosotros si queremos ser rescatados de los juicios, como Noé, tenemos que ser como él fue, definitivamente. Entonces, porque mire lo que dice aquí, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, si usted ve a Lot y ve a Noé, porque esa es la comparación que la Biblia hace para los tiempos finales. ¿Qué le ve usted de común cuando lee a Lot? ¿Por qué fue salvo? Y a Noé también, ¿por qué fue salvo? ¿Qué es lo que tienen como denominador común ellos? A ver. Ambos fueron hallados justos. Justos. ¿Qué significa la justicia, mis amados? Yo creo que tú solo la has
tomado, bueno, espero que tú no, pero los que me estén oyendo va por internet, la han tomado la justicia como una palabra simplemente. Una palabra que está escrita en el diccionario, pero no la hemos valorizado. Lo primero que debemos de saber, mis amados, que la justicia se viene a nosotros por creer en Dios. Mire lo que dice aquí Abraham. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay muchas personas que no creen a la palabra. No creen, mis amados. Fíjate que es tremendo porque uno les dice, hermana, crea, hable la palabra, confiésela, declárala. No quiere ni siquiera abrir la boca la persona. Y al abrir la boca, mis amados, la Biblia dice, abre tu boca, hijo mío, yo la quiero llenar, porque mire, ahí está el poder, ahí está la autoridad. La Biblia dice que en la boca está la vida y la muerte. Pero ¿qué es lo que sucede, mis amados? Como no le cree a la palabra, no la confiesa, no la decreta, ni en sus hijos, ni en su esposa, ni en su esposo, ni mucho menos con la persona misma. Y dice la Biblia que Abraham encontró justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra. Eso es lo que debemos de hacer, mis amados. No seas tan, mire, no seas tan conflictivo en la palabra. Sé sencillo, créela. Bueno, pero también ve y compárala si es como se te está predicando. Ve a la Biblia y dice, voy a ver si este predicador que está ahí detrás del púlpito realmente está hablando la verdad. Ve y compruébala. No vaya a ser que yo te esté timando. No vaya a ser que yo te esté engañando. Pero tienes que creer a la palabra que el Señor te está enviando. No torcerás la justicia. Mire, no hay otra injusticia. No hay injusticia, sino que la misma justicia se tuerce. ¿Me entiende? Ahora el diccionario le ha dado una palabra, injusticia, la antítesis. ¿Cuál es la antítesis de la justicia? La injusticia, sí, pero realmente la injusticia es cuando uno tuerce la justicia de Dios. Eso es lo que hace el enemigo con la palabra. La tuerce para que uno pues crea, oh, será así la palabra, será así. Eso es lo que quiso hacer el enemigo con Jesús cuando lo tentó. ¿Qué más? No harás acepción de personas. Eso es bien tremendo, mis amados. Bien tremendo eso. Aún los predicadores hacen acepción, los pastores, los predicadores, podemos hacer acepción de personas. No solo entre el pueblo. No crean, mis amados, porque miren, nosotros estamos aquí detrás del púlpito, pero somos como usted, con debilidades, y el Señor nos libre, y por eso nos estamos sometiendo al Señor. Pero mire, se puede llegar a hacer acepción de personas. Alguien me contaba por ahí que un pastor decía, y mira, y le decía al hermano, mira, voy a llevar una familia, ¿oíste? A la iglesia. Ajá, la vas a llevar, ok. Y mira, ¿y trabajan vos? ¿Trabajan todos? Imagínese lo que le pregunta. Pero porque usted sabe para dónde va, ¿verdad? La cosa va. ¿Y trabaja él vos? ¿Y en qué trabaja? ¿O trabaja ella? Porque mire, ¿qué le importa pues? Lo que él tiene que hacer es recibir a las almas. Pero entonces, ¿qué pasa? Le dice a aquel, no, fíjate que ahorita no tienen trabajo. Como quien dice, va. No, mis amados, eso es hacer acepción de personas. Yo les decía la vez pasada que a veces los pastores, ¿verdad?, están acostumbrados a tener ovejas que no den problemas. Esas son las lindas, y las atienden y todo. Y las que dan problemas, problemáticas, a esas quieren, oran para que se vayan. Y no tiene que ser. Ahí están haciendo, mire, acepción de personas. ¿Perdón? Sí, pero y qué bueno, porque tienen que estar ahí, mis amados, porque son las que más necesitan. Son las que más necesitan, mis amados. Y nosotros, así como los pastores, mire, y como le digo, va, yo estoy hablando de nosotros, pero usted no puede hacer eso. No puede hacer acepción de personas. Y no vamos hablando solo en el ámbito así académico, ¿verdad? No, aquel sí cursó la universidad, la otra no, ni siquiera llegó a primero, ni sabe pronunciar. Cuando escribe
así, no le pone esto y lo otro. Viera cómo habla en el Facebook, todo lo pone y empieza a hacer acepción de personas. No, mis amados, esa es parte de la justicia. No harás acepción de personas, no harás soborno. Mire, ¿usted sabía que usted no puede prestar dinero y cobrar interés? Usted no puede hacer eso, a menos de que tenga un banco, a menos de que sea propietario de un banco, sí, porque de eso viven los bancos. Pero eso es aparte, es una financiera de allá afuera y todo puede hacerlo. Pero nosotros los cristianos no tenemos que cobrar interés, mis amados, si prestamos. Es más, a veces tienes que decirle goodbye a veces a ese préstamo. Y bueno, ni modo. Sí. Y tú que prestas también tienes que pagar, ¿verdad? Tampoco seas así. Pero miren, mis amados, soborno. Hay que cuidarnos del soborno. Si vas a trabajar, ten cuidado. Ten cuidado del soborno. Y el soborno implica muchas veces también el apoderarte de cosas que no te pertenecen. Cuando haces los taxes, cuando hacemos los taxes, también tenemos que ser justos. De esto, mire, la justicia tiene mucho que ver en muchas cosas. No, dice uno, póngale, le dice al de. Pero si yo solo le veo 2 hijitos, no, pero es que tengo 3 por allá también. Y ¿me entiende? Esa es parte de la justicia. El soborno ciega a los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Estamos hablando del justo. Va a pervertir las palabras. Entonces, mire, esta cosa se está volviendo escabrosa, ¿va? Mejor me salgo de aquí. Mire. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia. ¿Para qué? Para administrar justicia. Miren, mis amados, déjame preguntarle algo. ¿Qué es lo primero que cruza en la mente de alguien que sabe que va a ser rey de una nación, de un país? ¿Qué es lo primero que cruzará en alguien que va a ser rey, presidente de una nación? ¿Será de que solo Salomón tuvo este pensamiento? Lo primero que piensa, todo el país para mí, ¿cuánto va a ser para mí? Mire, empieza a pensar cosas terrenas, cosas de gloria misma. Pero este hombre, mire, este Salomón, dice la Biblia, fue del agrado a los ojos de Dios lo que pidió Salomón. Y él lo que quería era administrar justicia. Sabía que iba a administrar, sabía que iba a atender al desvalido, sabía que iba a atender a mucho pueblo. Y él no quería fallar. Mira, muchas veces el Señor te va a mandar a alguien a tu vida, a un necesitado. ¿Qué palabra le vas a dar? ¿Qué consejo le vamos a dar? ¿Va a ser palabra tuya? ¿Va a ser tu propia experiencia? ¿Va a ser lo que opina un libro por ahí que alguien escribió, Sócrates? Y todo eso va lo que dice Sócrates, lo que dice ¿verdad? Eso te aconsejo. No. ¿Qué va a ser lo que vas a aconsejar? ¿Qué vas a administrar? ¿Qué justicia vamos a administrar a aquellos que el Señor nos va a poner en el camino? Por eso es necesario, mis amados, que nosotros sepamos cuál es la justicia verdadera de Dios. Mire, el fundamento, o mejor dicho, uno de los fundamentos, porque el fundamento es Cristo, uno de los fundamentos del reino de Dios es la justicia. Es la justicia. Dios se agradará de ellos, aquellos que la practican. Ahora, yo quiero ir rápido, mire. El tiempo está avanzando. El Salmo 132:9 dice: vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Mire, esto es tremendo, mis amados. Me voy a detener en ese verso primero, porque una de las glorias, si usted lee la Biblia, una de las glorias que tenían los sacerdotes era su vestuario, fíjese.
era las vestiduras que ellos tenían. El Señor especialmente indicó cómo iban a ser las vestiduras del sumo sacerdote. Pero ahora ya no vemos así. Hoy en día no hay sumos sacerdotes. El sumo sacerdote es Cristo, pero hay sacerdotes al orden de Melquisedec, que somos tú y yo. Entonces, ¿cuáles son nuestras vestiduras de gloria? El efod de lino azul, escarlata y todo eso, la vestidura de lino fino. No, ya no. Todos venimos como quien lo que nos ponga, lo que nos quedó bien, ¿verdad? Ya va a estar tarde para ir a la iglesia. Esto voy a agarrar esto. Pero ¿qué? ¿Traes una vestidura? Vístanse los sacerdotes de justicia. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Entonces, miren, mis amados, estas túnicas que tenían los sacerdotes eran túnicas especiales, especialmente que ellos la lucían. Hoy en día, mire, de nada sirve, dice, las riquezas el día de la ira, dice, pero la justicia libra de la muerte. Hoy en día corren tras el viento queriendo hacer riquezas materiales, lo cual no es malo, está bien, no es malo, pero cuando descuidamos la vida espiritual para darle más tiempo a lo material, mis amados, el final, como dice aquí, el final va a ser la ira de Jehová. Pero mire entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar vestirnos de justicia. Oseas 12:6 dice: y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Allá anda el cristiano preocupado en meterse en esto, meterse en lo otro, ser visto, ser nombrado, tener primado, ser reconocido, hacer sacrificios de esto y lo otro. Pero realmente, mis amados, dice que el Señor, lo que le agrada, lo más deseado para Él, dice, es el hacer justicia. No nos compliquemos tanto, mis amados, la vida espiritual. No nos compliquemos tanto. Seamos justos. Porque si somos justos, vamos a ser librados. Yo termino con este verso. Si gustan los hermanos de alabanza, pueden subir. Daniel capítulo 12, verso 2 dice así, mire: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Pero mire el verso que sigue. Los entendidos, por eso que le digo, los entendidos, está ligado a la enseñanza. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas siempre jamás. Esto está hablando de nosotros, mis amados, porque nosotros debemos de ser guías, predicadores de justicia, como Noé lo fue. En los tiempos de Noé, mis amados, hubo un vocero de Dios. Noé le prestó la boca a Dios. Mire, aunque el Señor le había dicho, mire, porque déjeme decirle, todavía el Señor no le había dicho a Moisés: entra en el arca tú y tu familia, porque solo a ti te he encontrado justo. Todavía no le había dicho. Mientras él estaba construyendo el arca, él predicaba para ver quiénes se podían salvar en el arca, para ver cuántos iba a meter en el arca. El propósito de Dios no era solo meter a Noé y a su familia al arca. No. ¿Por qué cree que predicó? ¿Por qué cree que Dios lo dejó predicar? Porque Dios esperaba y tenía un deseo de que la gente se doblegara con la predicación de Noé, y que pudiera entender de que venían juicios y que la vida que estaban llevando no era una vida agradable. Con la predicación de Noé, el Señor esperaba que hubieran
alguien que inclinara su oído, pero no hubo nadie. Solo logró meter a su familia. Si no, no hubiera quedado eso, mis amados. Si Dios solo hubiera querido salvar a Noé y a su familia, Él no lo hubiera dejado predicar. Le hubiera dicho: no, no te preocupes, no te preocupes, ya todo el mundo está desahuciado. Haz el arca y al final entra tú y tu familia. Pero no, le dio una encomendación, no está escrita. Le dijo: predica la justicia, predica la justicia, predica que hay que ser justos. Y él predicó, 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 predicó hasta el cansancio, pero no le escucharon. Hoy en día, mis amados, hay que predicar y vivir la justicia de Dios. Cierra tus ojitos en esta hora. Yo he terminado, mis amados. Si quieres llegar a ser encontrado justo delante de Dios, tenemos que predicar la justicia, ser justos en todo aspecto, mis amados, que eso va a ser lo que nos va a librar de los juicios. Cierra tus ojitos, ponte de pie en esta noche y cantamos al Señor. Amén. Suavemente. Gloria a Dios. Pienso en tu amor, Cierra tus ojitos. y en tu fidelidad. Gracias, Señor. Puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero